en la Sociedad Peruana de Derecho, director ejecutivo del portal jurídico LP Pasión por el Derecho, abogado asociado al Instituto de Ciencias Procesal Penal, autor y coautor de artículos y libros sobre ciencias penales, ponente en certámenes académicos en materia penal. Bueno, sin dilatar más el tiempo, espero que todos disfruten del interesante ponente que nos va a acompañar en esta sesión académica con el tema la investigación preliminar y la documentación de las medidas límites. En este certamen académico organizado por Paracletos, institución jurídica que paulatinamente viene surgiendo en pro al desarrollo de la Academia Jurídica, que en este caso viene a ser la Academia Jurídica Penal. Sin dilatar más el tiempo, agradecería que me puedan permitir compartir unas diapositivas y en todo caso que me digan si se puede visualizar, por favor. Pues lo ideal sería acá que se siga con una dinámica, ¿correcto? Sí, doctor, se llega a observar. Gracias, genial. Entonces, igual, cualquier participación o interrupción, no hay ningún problema, quedo atento. Igual también cuando vaya preguntando, cada vez que pase diapositiva por diapositiva, agradeceré que se pueda seguir ese íter, ¿no? Pues lo importante acá es el dinamismo que trato de transmitir en esta oportunidad, ¿correcto? Pues nada. Doctor, discúlpeme que le Sí, interrumpa, ¿no? Lo que sí. sucede es que, de acuerdo a lo que usted me está indicando, ya se ha programado el tema de las preguntas que siempre se realiza al final de cada ponencia. Correcto, no hay problema, no hay problema. Que recuerda. Oh, doctor, muchas gracias. Sí, listo. Entonces, nada, iniciamos. Agradezco también que me puedan indicar si se pasa o no cada diapositiva, por favor, para que sigan el hito, ¿correcto? A ver, mírenme, en esta oportunidad se me ha dado la temática que estoy presentando ahora en las PPT, que viene a ser en buena cuenta la temática de las diligencias preliminares, el aspecto, llamémoslo, académico, dogmático, y también en el litigio, ¿no? Yo soy abogado litigante y que trato de mezclar siempre, que me invitan, algunas aristas, puntos sustanciales sobre lo que viene a ser el aspecto dogmático procesal, incluso penal también, y por supuesto combinándolo con el aspecto práctico, ¿correcto? Entonces, en esta oportunidad voy a exponer algunos puntos sustanciales sobre la documentación, en este caso, de las medidas limitativas de derecho que se dan, por supuesto, en el caso de las diligencias preliminares. Y claro, no por ello voy a tratar de restringirme precisamente al tema de las o la subetapa de las diligencias preliminares, porque voy a dar algunos que otros ejemplos que pueden darse en otras etapas o subetapas, pero que por supuesto se necesitan para poder tener una mejor cosmovisión de lo que voy a exponer. ¿Correcto? A ver, miren, el tema del proceso penal tiene una finalidad muy concreta. Ya, a mí me agrada exponer Doctor, cada vez que puedo. Sí, doctor, disculpe, ¿está cambiando ya las diapositivas? no todavía, todavía. Recién voy Ah, a ok, cambiar. ok, doctor. Correcto. ¿Se visualiza el cambio ahí? Sí, doctor, es correcto. Ya, correcto. Bueno, a ver, siempre lo traigo en un contexto de exposición, lo que es el razonamiento probatorio. ¿Por qué Irán? ¿Por qué Irán, profesor Eduardo? ¿Por qué a todo lo mete razonamiento probatorio? No es que a todo le meta razonamiento probatorio, sino que la prueba, la institución de la prueba, viene a ser el eje o la institución jurídica más transversal que existe en el proceso penal. Y en este caso no es indiferente, porque voy a exponer sobre las premisas básicas de las diligencias preliminares y la documentación, que viene a ser en buena prueba, que viene a ser en un romance, el contexto, la convicción, la propuesta de verdad que va a dar, en este caso, el representante del Ministerio Público y que por supuesto va a ser refutado o no, según cada tesis, por supuesto, de la defensa. ¿Correcto? Entonces, miren, es importante comenzar con esto. Miren, hay que tratar de diferenciar, pero el diferenciar no quiere decir separar. ¿Qué es lo que es un derecho probatorio y qué es lo que es el razonamiento probatorio? Muy puntual. El derecho probatorio, que tiene que ver acá con la documentación de las diligencias preliminares, vienen a ser las reglas de juego, las reglas jurídicas. Mientras que el razonamiento probatorio viene a ser, como lo pueden visualizar, a ver si me siguen, ¿correcto? Viene a ser el proceso para llegar, el análisis, el íter, ¿correcto? Entonces, miren, ya para poner en contexto,
El derecho probatorio son las reglas de juego que existen dentro del proceso penal, ¿ok? Las reglas probatorias. Mientras que el razonamiento probatorio es el análisis que se da de manera positiva e incluso a veces de manera negativa, que se da en cada contexto, en cada proceso, en cada litigio. Ningún litigio es igual, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta ello. Incluso, cuando hablemos siempre de alguna institución jurídica en el proceso penal, siempre hay que hacer referencia a la verdad. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso penal, y eso lo dicen muchos epistemólogos, viene a ser la búsqueda de la verdad. Pero claro, llamémoslo así, hace años atrás, una década, un poco más incluso, en los libros, en los manuales, monografías, compendios, etcétera, nacionales y extranjeros, se tenía un común denominador. Y ese común denominador, ¿qué era? Que la búsqueda o la finalidad del proceso penal viene a ser que buscar la verdad formal, unos decían, otros decían la verdad, en este caso absoluta, otros decían la verdad histórica, ¿ok? Entonces, son determinaciones, son términos que se han utilizado en concreto, pero que hoy por hoy pueden dejar de ser de lado incluso. Incluso siguiendo al profesor Jordi Ferrer, Jordi Niega, Fenol, profesores españoles que tienen una tendencia al criterio racionalista contemporáneo, hay que hablar no de una verdad absoluta, no de una verdad histórica, no de una verdad formal, sino hay que hablar de qué? De una verdad aproximativa. ¿Por qué? Si lo ponemos en un contexto en la Judicatura Nacional, ¿qué es lo que pasa? El juez que lleva un proceso por el cual se va a decidir alguna responsabilidad o no, este juez ha estado al momento de los hechos. ¿Va a retroceder el tiempo, me pregunto? Obviamente que no. ¿Ok? Entonces, la única verdad absoluta es que la verdad es relativa y aproximativa. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar al momento de los hechos. Hablar de ello es hablar de algo utópico. No puedes retroceder el tiempo, por supuesto. Entonces, lo que vas a hacer, ¿qué es? Ir o tratar de buscar una verdad más aproximativa posible a los hechos, según la propuesta de verdad que te da el Ministerio Público, según la propuesta de verdad que te da, en este caso, la defensa. Ojo, ¿okay? Hay que diferenciar esto. Y esta verdad, por supuesto, tiene muchos límites. En todo el proceso penal, en cualquier clase de delitos, tiene muchos límites. Porque imagínense, pues, si no hubiera unos límites, no existiría la prescripción. Podrías investigar las veces que tú quisieras, el tiempo que tú quisieras, mejor dicho. Si no hubiera prueba ilícita, podrías presentar lo que tú quieres. Tipo CSI, como en esa serie, que presentas todo lo que tú tienes en la imaginación, lo puedes plasmar como sea. ¿Ok? Entonces hay límites. Y recuerden, el Tribunal Constitucional ya ha indicado en reiterada jurisprudencia que ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene límites, incluso la búsqueda de la verdad, la libertad, el mismo proceso, ¿ok? El derecho de defensa. O sea, ningún derecho tiene una característica ilimitada. Todos tienen límites, ¿ok? Entonces, ya teniendo en consideración ello, vamos a proseguir con lo siguiente. Miren, existen elementos de la verdad y es importante saberlo antes y con algunos ejemplos, antes que vaya en concreto a las medidas limitativas de derecho. ¿Por qué? Porque los elementos de la verdad son dos, que muchas veces se dejan de lado, ¿ok? Y esta oportunidad no quiero dejar de lado porque mire, un primer elemento importante es el aspecto formal de la verdad, que le puedo dividir en 5 ítems, si lo pueden visualizar. Número 1, el debido proceso, la producción de prueba, combatir en base a prueba, y que esta prueba incluso te genera, es parte del nexo por el cual la judicatura va a tomar una decisión. Y por supuesto va a motivar, va a tener que justificar para ver si hay un criterio racional, un criterio razonable, ¿ok? Y no meramente arbitrariedad, como sucede en muchos casos. Ese es un primer aspecto, el aspecto formal. Existe una formalidad siempre. Mientras que el aspecto material, que es el segundo ítem, ¿okay? Es buscar la verdad más aproximativa a la material, como le expliqué en su momento, correcto. Buscar la verdad más aproximativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque se necesita un orden. No puedo tener principios, no puedo tener derechos, etcétera, etcétera, si no busco, no tengo un orden, una meta, una finalidad, ¿ok? Entonces, ese es el aspecto o los aspectos sustanciales
que se debe tener en cuenta al momento de hablar de la verdad, como fin del proceso penal, ¿correcto? A ver, miren, ahora, citando al profesor Michele Tarufo, profesor que falleció lamentablemente en el 2020 por cuestiones de la pandemia, un jurista relevante, por supuesto, procesalista, pero que por supuesto ha dejado muchos ítems sobre el proceso penal. Y claro, ahí he tomado una cita, llamémosla así. ¿Y esta cita cuál es? Que en el caso concreto, las verdades son relativas. Siempre voy a hacer énfasis en eso. O sea, no hay una verdad absoluta, ¿ok? Todos son relativos. No está el juez al momento de los hechos. Y al momento de ser relativo también se necesita de un estándar o de diversos estándares. ¿Y esos estándares en qué se convierten? ¿O qué son, mejor dicho? Un ejemplo nada más. Viene a ser la información que se da dentro del proceso, que se ingresa al proceso. Un ejemplo de ello sería la documentación que se quiere ingresar a un proceso. ¿Para qué? Para solicitar medidas limitativas de derecho. ¿Ok? Que es mi temática en esta oportunidad, por supuesto. Entonces, siempre hay que tener en consideración eso. Y teniendo en consideración que la verdad es la aproximativa, que no hay verdades absolutas, es que vamos a pasar a lo siguiente. Mire, el proceso penal, por lo menos el común, hay procesos especiales, y bueno, un procedimiento especial que, bueno, es procedimiento, el tema de la colaboración eficaz. El proceso común requiere de muchos niveles de conocimiento para tomar alguna decisión en concreto, en cada etapa o en cada subetapa, ¿sí? Y precisamente esos niveles de conocimiento son los que en buen romance, en buen cristiano, se conoce hoy por hoy con el estándar probatorio. Yo he tenido la oportunidad de abordar el tema de estándar probatorio, incluso, a modo de paréntesis, hace unos días se ha publicado 4 tomos sobre el abogado activo, donde yo hablo sobre el estándar probatorio, por supuesto, y que he tenido la oportunidad de coordinar, y espero que a futuro sea de gusto, de apoyo para la comunidad jurídica peruana. Y justamente hablando de la importancia del estándar probatorio y los grados de conocimiento, es que existe, incluso si lo pueden visualizar ahí, un íter de las 3 etapas que muchos de ustedes, entiendo, ya la deben conocer, y cuya, por supuesto, etapas que requieren de un grado de conocimiento exacto, o referencial, mejor dicho, ¿sí? La primera, que es la investigación preparatoria, que se divide en 2, diligencias preliminares y la formalización propiamente dicha. La segunda etapa viene a ser la etapa intermedia, o también llamada la etapa de control judicial. Y finalmente existe la etapa de juicio oral o juzgamiento. Y claro, hay algunas posturas de otros procesalistas que indican que, bueno, son 4, porque al final existe la etapa de impugnación. Pero bueno, ese es otro cantar. Para fines didácticos nos sirve esto. Correcto. Y por supuesto, como pueden apreciar ahí, no sé si alguien puede verlo, por favor me confirma, se puede visualizar abajo el tema de los grados de conocimiento, de posibilidad, que está en color rojo, de probabilidad y finalmente de certeza. Cada íter, cada punto va incrementándose según va avanzando cada etapa o cada subetapa. Correcto. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se puede visualizar la diapositiva que estoy presentando? Por favor me confirma. ¿Sí? ¿Se puede visualizar, doctores? A ver, sigamos entonces. Teniendo en consideración esta división del proceso penal común, donde se requiere un determinado grado de conocimiento, el ejemplo, por supuesto, lo ha instaurado desde ya. Un grado de conocimiento que es posibilidad, probabilidad, certeza, y que a la vez se ha subdividido, como lo pueden apreciar en este cuadro que elaboré en su momento y hace un buen tiempo. Cada etapa procesal requiere de una normatividad en concreto, y esa normatividad requiere de un grado de conocimiento. Si pueden ver ahí, doctores, a ver si pueden, le he puesto en colores, miren, vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a ir un nivel 1 de diligencias preliminares, nivel 2, formalización de investigación preparatoria, nivel 3, etapa intermedia y finalmente nivel 4, el juicio oral. Correcto. Miren, para dar inicio a una investigación en concreto, diligencias preliminares, ¿qué se requiere? De una sospecha de la comisión.
que está plasmada incluso taxativamente el principio de legalidad en el artículo 329.1, que viene a ser, en buen romance, la posibilidad. La posibilidad de si existe o no, en este caso, un hecho ilícito, ¿ok? Además de ello, también, dentro de esas diligencias preliminares, de ser el caso, por supuesto, solo como ejemplo, para poder interponerse, para poder dictarse, llamémoslo así, una detención preliminar, ya no solo se va a requerir de una posibilidad, sino de una probabilidad, de un grado de probabilidad, que se viene a trasladar en buena cuenta en las razones plausibles. Ya no una sospecha en la comisión, una mera sospecha, sino razones plausibles que están taxativamente planteadas en el artículo 261 del Código Procesal Penal vigente, actual, el último, ¿ok? No tan nuevo, por supuesto. Luego de ahí, ya en la formalización de investigación preparatoria, se va a requerir no solamente de razones plausibles y mucho menos de una sospecha en la comisión, sino se va a requerir de qué? De indicios reveladores. Y estos indicios reveladores están plasmados en el 336 del código. Incluso, un poquito más allá, ya no solamente formalizar, sino que además de cachito, solicita una prisión preventiva. Ahí no solo se va a necesitar indicios reveladores, sino elementos de comisión fundados y graves. Y lo que ha llamado allá por el 2019 la Corte Suprema, elementos fuertes para poder aplicar como grado de conocimiento, como estándar o subestándar probatorio, la prisión preventiva. Y es que a consecuencia de ello también se da en etapa intermedia. Para poder acusar, se va a necesitar elementos de convicción suficiente. Y por supuesto que es debatible, porque en su momento han dicho algunos opinólogos, por supuesto, en el ámbito jurídico, que el grado de conocimiento o el estándar probatorio que se requiere para aplicar una prisión preventiva debería ser incluso más que el estándar probatorio que se requiere para la acusación, lo que está abajo en el amarillo, ¿no? Lo que está plasmado en el 349 del Código Procesal. Porque al final te está privando de la libertad por más que te investigue, pero que bueno. Eso hay opiniones y opiniones donde se indican que, bueno, el grado de sospecha debe ser más fuerte en la acusación, o más leve debe ser en la acusación o en la prisión preventiva, etc. Pero es un contexto que se debe evaluar caso por caso. No todo sastre le va a caer bien a cualquier persona, ¿ok? Entonces, miren, ya para finalizar esta parte, también para ir un poquito más allá y dejar de lado ya el grado de conocimiento llamado probabilidad e ir, por supuesto, al grado de la certeza, ahí se va a requerir ya de qué cosa, de pruebas suficientes. Por lo menos intentar llegar a una certeza. Hablar de certeza es un poco utópico, claro, pero ese es el grado de conocimiento por el cual se le conoce. ¿Ok? Entonces, ahí se va a necesitar de prueba suficiente o del más allá de toda duda razonable, como se planteó allá por el 2017, sobre el estándar probatorio para condenar o no. Y no solamente el lavado activo, sino que es transversal para todos los delitos, para todos los procesos, para todo, en este caso, las investigaciones que llegan a una acusación y por ende llegan después a juicio oral. Por eso que incluso cuando muchos de los abogados, incluso incluyo por supuesto, iniciamos un alegato de apertura en la etapa de juicio oral, indicamos solo como por ejemplo, ¿no? Que la fiscalía a lo mucho llegará a una probabilidad, pero no una certeza, que no podrá probar más allá de toda duda razonable que mi patrocinado tal es responsable o no, etcétera, etcétera. O sea, lo tomamos como un íter, ¿no? Como un máximo estándar probatorio que nos sirve, por supuesto, en los alegatos de apertura en juicio oral, ¿no? Porque lo que se busca es el más allá de todo razonable. O sea, que exista, o que no exista, mejor dicho, una duda para poder sentenciar en un determinado proceso, y no solo en lavado de activos, ¿correcto? A ver, ya teniendo en consideración estos estándares probatorios, subestándares, normativizados, por supuesto, ya no es una mera apreciación, sino que está normativizado y estamos tomando en consideración el principio de legalidad. Vamos a hablar incluso de la Constitución en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque la Constitución, que es la norma fundamental, no me digan ley de leyes porque no es una ley, no me digan la Carta Magna, porque no solamente es una carta, es un compendio. Entonces, la norma jurídica, el eje principal del ordenamiento jurídico peruano, ¿qué indica? Por lo menos en la parte dogmática, porque hay dos partes. La dogmática, la primera parte, y la segunda parte, que es la orgánica. La dogmática, donde están plasmados taxativamente los derechos fundamentales, y la orgánica, la división de poderes y las funciones de cada uno. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a tomar la primera parte, que es la parte dogmática.
donde están los derechos fundamentales, ¿ok? Y precisamente hablando de uno de los derechos fundamentales, entiendo que uno de los principales, ¿ok? Viene a ser la libertad, ¿ok? Ahora, esta libertad también, hablemos de la libertad ambulatoria, puede darse o verse afectada drásticamente a consecuencia de un mandato de detención preliminar o prisión preventiva, como ejemplo, ¿no? Entonces, hay límites, como dije en su momento, ningún derecho es absoluto, todo tiene límites, pero también para aplicar esos límites se debe llevar algunos criterios o requisitos, ¿ok? No es que ya te privo de tu libertad ya porque me da la gana, o no porque tengo una o dos cosas que me parecen, son tres, cuatro, cinco documentos que van contra un documento de la defensa y como son cinco contra uno va a ganar, no. No se mide la cantidad, se mide la calidad. Y esa calidad es que el análisis que se da a cada documentación, a cada propuesta de prueba. También el elemento de convicción, pero para mí, por lo menos a título personal, lo tomo como propuesta de prueba. Ya prueba se hablará ahí en la etapa final que es del juicio. Pero a lo que quiero llegar es que sí, pues existe la libertad ambulatoria, pero también existe la restricción de esta. Claro, así como existe la restricción de esa, también se puede restringir otros tantos derechos como, no sé, el secreto bancario, la reserva tributaria, la inviabilidad de domicilio, inviabilidad de comunicaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, quiero que sepa que hay límites. Ningún derecho es absoluto. ¿Ok? Tiene límites. Así como la práctica judicial, así como la práctica fiscal tiene límites, todos los derechos que estamos planteando en su momento tienen. Entonces, miren, el Código Procesal Penal del 2004, en el artículo, en este caso sexto, habla, de manera general, por supuesto, plasma, los criterios que se tienen que dar al momento de que implantar, llamémoslo así, las medidas limitativas de derecho. Un primer criterio es que tiene que ser emitida, decidida, mejor dicho, por la autoridad judicial. Tiene que ser además motivada. Y motivada es justificada. ¿Por qué digo justificada? Miren, cuando hablamos de justificación, no estamos hablando de explicación. ¿Ok? Ahí voy a pasar con un ejemplo que muchas veces he dado. Es distinto explicar y justificar. Solo como ejemplo, miren, ahí en la Corte Superior de Justicia del Santa, es un viernes, ya más allá de las 4:30 de la tarde, y como es fin de semana, las personas también están un poco cansadas, quieren divertirse y bueno, hacen planes, ¿no? Salir al cine, ir a jugar, a tomar algo, a bailar, etc. Y bueno, sucede que un secretario judicial de la Corte Superior de Justicia del Santa, bueno, es casado y dice, voy a sorprender a mi esposa. Mi esposa me está esperando el fin de semana, voy a llevarle un vino, voy a llevarle algunos piqueos para mirar quizás Netflix, mira, o dar algunas conversaciones que nos atañen en su momento, tomar una hierba mate, un café, etcétera. Para pasarla genial, una velada bonita. Entonces sale, pide permiso al juez y a las 5:05 de la tarde llega, va a comprar las cosas y le llega de sorpresa. Sin embargo, por cuestiones de la vida, llega y le encuentra a su esposa no una situación, llamémosla, tan adecuada, ¿ok? Porque lamentablemente le encuentra a su esposa con otra persona, llamémosla así, con el amante. Y claro, al momento de la impresión, de la frustración que tiene esta persona, este trabajador, porque iba a dar una sorpresa a su esposa, sin embargo se encuentra un hecho bochornoso, que por supuesto le parte el corazón. Y al partirle el corazón, él, como también es una persona que trabaja para el Estado, tenía permiso para portar armas, ¿no? Para una cuestión de seguridad en todo caso, como todo funcionario, que muchas veces velan por su seguridad en las calles. Tiene su arma, saca el arma, le dispara al amante y lo mata. Lo mata. ¿Okay? Mató, lamentablemente, pasó lo que tenía que pasar. Llega todo el ITER, todo el procedimiento en concreto que ustedes ya saben, llega la policía, llaman a la policía, viene la fiscalía, etcétera. Ya cuando lo traslada a la sede del Ministerio Público, le preguntan, pues no, porque hay que tener información, no solamente hay que escuchar una parte, sino también a la otra parte. Y bueno, esta persona que trabaja en la Corte Superior de Justicia del Santa, toda anodada, pero bueno, ya con la rabia encima, por lo que ha hecho, siendo un poco más consciente, le pregunta, ¿no? En este caso, el asistente fiscal, dice, está ayudando al fiscal, por supuesto, en la diligencia.
Señor Juan, se llama Juan. Señor Juan, ¿por qué ha matado? Le pregunta. No se pregunta por qué le ha matado el señor Roberto. Y él contesta, sí, lo maté por los celos. Contesta, sí, lo maté, le disparé por los celos. Por supuesto, claro, eso está dando una explicación, ¿no? Ahora, digan, es una explicación, por supuesto, matar por los celos, claro, pero esa explicación es razonable, la verdad. Les pregunto, ¿es razonable? ¿Matar por los celos es razonable? No es razonable. Entonces, si no es razonable, ¿será justificable? Por supuesto que no. Ahí se dan cuenta de la diferencia que existe entre explicar y justificar, ¿ok? Explicar, sí, pues maté por los celos, pero no estoy justificando nada, solamente estoy explicando. Entonces, he ahí la diferencia, ¿ok? Cuando hablemos de motivación, como lo pueden visualizar acá, estamos hablando de justificación en concreto, que tenga razones, criterios de razonabilidad, ¿ok? Y justamente esos criterios de razonabilidad, como lo pueden apreciar en la parte inferior, eh, es lo que se tiene que plantear en una orden judicial a través de los elementos de convicción. Elementos de convicción que yo los conozco, lo digo de una manera coloquial, como propuestas de prueba, ¿no? Ahora ponen elementos graves, suficientes, fuertes, raquetes fuertes, no lo sé. Es un tema de terminología nada más. Para mí son propuestas de prueba, ¿correcto? Entonces, más allá de lo que hablamos de los elementos de convicción o lo que se conoce hoy por hoy, estos elementos de convicción que van a dar a través de una motivación justificada, una determinada decisión, deben tener algunos requisitos en concreto. Requisitos. Y en este caso, por supuesto, algunos requisitos para imponer las medidas limitativas de derecho. ¿Ok? Entonces, así como hay limitación en todo actuar, también hay unos límites, requisitos. Si no cuentas con estos requisitos, por supuesto, olvídate que vas a solicitar una imposición de medida limitativa de derecho. ¿Okay? Olvídate de eso. Entonces, esa es una cuestión importante en tener en consideración. Correcto. A ver, uno de los requisitos es, por supuesto, de entrada. El principio de legalidad, el requisito de legalidad. Ahí ustedes pueden apreciar, por supuesto que por el tiempo no voy a poder exponer cada una de ellas, pero de manera global voy a hacer referencia a algunas. ¿Ok? Ahí ven la medida de coerción personal. Una medida limitativa, por supuesto. Hablamos de la detención policial, el arresto ciudadano, detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia, detención domiciliaria, la internación preventiva, el impedimento de salida, la suspensión, etcétera, que está plasmada, por supuesto, en el Código Procesal Penal. Y no solamente estas medidas de carácter personal, sino también que existen medidas limitativas de carácter real, que viene a ser la siguiente, si se puede apreciar ahí, a ver, está el embargo, la inhibición, el desalojo preventivo, las medidas anticipadas, la pensión anticipada y la incautación. ¿Ok? Incluso la incautación es lo que hoy por hoy se ve mucho en Justicia TV, se ve en los canales, en las redes sociales, y bueno, que siempre, llamémoslo así, con un criterio de costumbre, eh, antes de una detención se solicita un allanamiento, pues, ¿no? Y el allanamiento un pedido que se hace rápido por parte del Ministerio Público, inaudita pars, es decir, que no requiere de la otra parte para yo poder solicitar o no, sino que lo solicito en la madrugada, incluso en la clásica, ¿no? Para detener una supuesta banda, una supuesta organización criminal. Muchas veces a todo lo llama organización criminal, cuando no saben diferenciar lo que es un concierto criminal, una banda criminal, lo que es una organización criminal, lo que es una red criminal. No saben diferenciar, pero bueno, son criterios que muchas veces la criminología mediática, a través de los canales, a través de algunos medios de comunicación amarillistas, exponen, dan a conocer a las personas. Entonces, ya teniendo en cuenta este criterio de legalidad que está taxativamente plasmado en el Código Procesal Penal, también existe otro criterio, otro requisito, llamémoslo así, otro límite, como lo quieran llamar, a la actuación judicial, a la actuación del Ministerio Público. Y es básicamente, ¿qué cosa? Es un principio de proporcionalidad, porque miren, en este tema de la legalidad, para solicitar y por ende imponer una medida limitativa de derecho, lo da que es una autoridad judicial, lo dicta una autoridad judicial, pero tiene que existir un modo, una forma, tiene que darse garantías legales y a la vez esta resolución debe ser justificada, ¿ok? Tiene que tener elementos suficientes, tiene que existir una finalidad
El derecho limitado, por supuesto, que se da en el caso es la libertad. Algunas veces también las patrimonio, llamémoslo así, ¿ok? Pero debe darse finalmente un principio de proporcionalidad para todo, para toda solicitud. Por más que yo tenga 30, 40 documentos que me digan algo, no sé si algo es positivo, no sé si algo es negativo, pero debe existir un criterio de proporcionalidad. ¿Y a qué me refiero con este criterio de proporcionalidad? Porque lo pueden leer, no solo debe ser respetado por quien lo ordena la imposición de la medida, sino también por quien la solicita. O sea, no solamente debe estar plasmado en la resolución de esa medida por parte del Poder Judicial, sino que también en el petitorio. No porque yo sea fiscal, y lo hago con mucho respeto, por supuesto, no porque una persona sea fiscal, va a solicitar porque ya. No, porque tengo 50 documentos, sí, pero no importa acá la cantidad, sino la calidad, el fundamento, la finalidad, ¿ok? Porque recuerden que para nosotros, en este caso, si fuéramos Ministerio Público, deberíamos analizar primero cuál es el contenido esencial, valorar, porque desde entrada, desde la diligencia preliminar se valora. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, pero la valoración de la prueba recién se da en juicio era así, pero antes existe algo, pues valoración de propuesta probatoria, siempre se valora. Se valora de lo que propone la Fiscalía y también valora incluso la parte de la defensa. ¿Ok? Esos son los elementos de convicción que se tienen que valorar desde entrada. No hay que esperar a llegar a la última etapa. O sea, se tiene que valorar sí o sí. ¿Ok? Y precisamente esa verificación de los elementos de convicción deben ser evidencias suficientes que conduzcan, como lo coloco abajo, a una imputación delictiva. ¿Ok? No solamente porque ya, bueno, los injertos de Chimbote, los malditos del Sante, etcétera, no lo sé, esas bandas o supuestas bandas, organizaciones criminales, tienen fotos, algo, pero eso no vincula algo, pues, no vincula, no hay un nexo, un principio de conexidad probatoria, mínimo. Entonces, ahí el principio de proporcionalidad que indica que hay que considerar no solo la imposición de una medida de criterio razonable, sino también de la persona o de la entidad que lo solicita. ¿Ok? Además, como el límite, este principio de proporcionalidad va a ayudar a delimitar algunos parámetros para imponer una medida limitativa de derecho. ¿Ok? O sea, no es posible solicitar, por ejemplo, una medida de prisión preventiva solo como ejemplo para delitos cuyo pronóstico de pena es inferior a 4 años. Es un tema de política criminal, por supuesto, pero imagínense, pues hasta el legislador ya tiene algún criterio de razonable para ponerlo. Porque si no, imagínense, pues todos los delitos ya tendrían, llamémoslo así, tendrían la capacidad, la fiscalía de solicitar por cualquier delito una medida de imposición rápida, medida limitativa de derecho. Entonces, eso no es tampoco. Hay criterios incluso que parten ya del legislativo. ¿Ok? Ahora, este principio de proporcionalidad que ha sido desarrollado, por supuesto, por el profesor Robert Alexi, profesor alemán en la Universidad de Kiev, que debe tener un test. Es decir, para poder aplicar idóneamente una medida limitativa de derecho se debe apelar aquí al principio de proporcionalidad. Y para aplicar justamente este principio de proporcionalidad es que debe existir un test idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto. ¿Ok? Número 1, idoneidad. Número 2, necesidad. Y número 3, proporcionalidad en sentido estricto. Correcto. Eso es de entrada. Y no solo para la persona, mejor dicho, para el ente, que es el Poder Judicial que va a resolver, sino para el ente que va a solicitar, que es el Ministerio Público. ¿Ok? Y acá hay un ejemplo, miren. ¿Qué es lo que hay que entender por idoneidad, por necesidad, por proporcionalidad, estricto sensu? Es lo siguiente. Por idoneidad, por ejemplo, es que se debe respetar si esta aplicación, si esta medida limitativa de derecho va a respetar lo más posible la libertad del ciudadano. Será idónea para obtener el fin respetando lo más posible la libertad del individuo. Ese es un primer punto. Un segundo punto, sobre criterio o subtest de necesidad. Cuando una persona, una entidad solicita o quiere imponer una medida limitativa de derecho, debe preguntarse lo siguiente: verificar si no existe otro medio menos gravoso, ojo, ocurre esa palabra, un medio menos gravoso que pueda aplicarse subsidiariamente. ¿Ok?
O sea, yo puedo ver un medio menos gravoso a una detención preliminar. ¿Me entiende? Es una opción que se da, por supuesto. Aunque claro, ya como paréntesis, cuando se habla de prisión preventiva, que eso se da incluso ya en la formalización de investigación preparatoria, ya se tiene como un común denominador, ¿no? Aplicar cada rato medida más espinosa que existe, por lo menos hoy por hoy en el ordenamiento jurídico peruano. Pero bueno, son cuestiones que se dan cada caso y sobre todo en los casos mediáticos, que se le ha agarrado con un común denominador. Pero nada, como un tercer punto, un tercer criterio, que es la proporcionalidad estricto sensu, es verificar si existe o evaluar, mejor dicho, la magnitud del impacto que causará esta medida en concreto. Es decir, cuando las razones, como lo coloca ahí en la diapositiva, cuando las razones que declara fundada la medida limitativa de derechos son mayores como para afectar los derechos del imputado aún sin haberle condenado. Porque sea como sea, le está restringiendo muchos aspectos de su vida. Está investigado, por supuesto, pero claro, hay límites también para esto. ¿Ok? Ahora, no hay que dejar de lado, para hablar de la aplicación de la documentación de las medidas limitativas de derecho, no hay que dejar de lado la justificación de las decisiones. Justificación, digo, no explicación. Ya hice la diferencia entre lo que es explicar y lo que es justificar. Y precisamente esta justificación de las decisiones judiciales en las medidas limitativas de derecho, en las resoluciones en concreto, deben tener algunas pautas epistemológicas. Y eso yo me he dado cuenta que en gran parte de las personas penalistas no lo consideran. Es decir, no consideran los aspectos contemporáneos de la argumentación jurídica. ¿En qué sentido? Miren, cuando hablamos de justificación de decisión judicial, vamos a hablar de lo que va a decidir el juez, de lo que va a decir sobre el pedido de la medida limitativa de derecho en el proceso penal. Debe existir ¿qué cosa? Número uno, que esta justificación, ¿ok?, es una garantía constitucional, ¿ok? Hay que diferenciar lo que es, número uno, un derecho fundamental, número dos, una garantía constitucional, y número tres, lo que es un principio sustancial. Hay que diferenciarlo. Yo he visto muchas veces, incluso en Justicia TV, en algunas audiencias que salen, veo algunos colegas que hablan de 20, 30 principios, a todo le dan principios, o a todo le dicen derecho, ¿ok? No sé si será por el ajetreo de cada audiencia que hay, por supuesto, pero hay que tratar de delimitar, ¿ok? O sea, no se puede confundir esto, ¿está bien? Porque si no estaríamos confundiendo a los bachilleres, a los magísteres y a los doctores. Es distinto. Y rápidamente paso a diferenciar. ¿Por qué? Porque la justificación, la decisión que va a tomar el juez, la motivación, es una garantía constitucional. Un derecho fundamental es, por ejemplo, el derecho de defensa, dentro del cual se encuentra el derecho a la prueba, que protege la libertad de las personas, por supuesto. Número dos, está la garantía constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, que está en el artículo 139.5 de la Constitución. ¿Por qué? Porque está garantizando la correcta aplicación de la defensa, del derecho de defensa. Y ya como tercer punto, está el principio sustancial del debido proceso, el eje. Porque este principio direcciona, pues, direcciona las garantías constitucionales, que es la motivación, las garantías constitucionales que protegen el derecho de prueba. ¿Me entienden? O sea, lo que prevalece es un principio. Pues el principio es como el camino. El carro es como la garantía que protege a la persona que está manejando y tiene derecho fundamental. ¿Ok? Esa es la diferenciación. Así que, por favor, rogaría que a futuro, cuando tengan un futuro debates, algunos temas de litigio en audiencias, traten de limitar, de hacer la diferencia. Y no a todo decirle derecho, no a todo decirle principio, por favor. ¿Ok? Pero bueno, ya hablando de la justificación. Miren, la justificación requiere de tres presupuestos primordiales para dar, en este caso, una correcta decisión, llamémoslo así. Cuando nos soliciten, en este caso por parte del Ministerio Público, una medida limitativa de derecho, y a consecuencia de ello se dé una decisión, esta decisión debe estar, ¿qué cosa? Plasmada de tres ejes. El primer eje es la argumentación jurídica estática,
¿ok? Que es la justificación interna. Ahí lo voy a explicar, número 1. Número 2, debe estar plasmada la argumentación jurídica, nuevamente, estática, a través de la justificación externa. Es decir, número 1, justificación interna. Número 2, justificación externa. Y número 3, debe estar avalada esta decisión por la argumentación jurídica en movimiento, que es la justificación pragmática. ¿Ok? Número 1, repito, toda decisión debe tener ¿qué cosa? Una justificación interna. Número 2, una justificación externa. Y número 3, una justificación pragmática. ¿Ok? Mire, la argumentación jurídica estática, o también llamada la teoría estándar de la argumentación jurídica, cuyos máximos representantes vienen a ser el profesor Neil McCormick, que falleció años atrás, y el profesor Robert Alexy, que sigue en vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que decían estos avatares del derecho? Hace años atrás, por supuesto. Que para que se pueda considerar una decisión, una justificación razonable, racional de la judicatura, debe existir la justificación interna número 1 y número 2, la justificación externa. ¿La justificación interna qué es? En buen cristiano, doctores. Es la lógica, la coherencia que se da en la decisión, la lógica y coherencia que se da en una decisión. Yo no puedo dar una resolución si no es lógica y coherencia. ¿Ok? Si me dice A, Z, B, X, no, tiene que decirme A, B, C, D, E y así consecutivamente. Tiene que ser coherente. Esa es la justificación interna. ¿Ok? Y además de ello, también como segundo factor, debe existir lo que es la justificación externa de la justificación judicial. ¿Y qué es esta justificación externa? Es precisamente que esta lógica, esta coherencia que tú me estás flamando en tu resolución, esté acorde a qué? A los parámetros constitucionales y a los parámetros legales. ¿Ok? Entonces, dos criterios importantes, según la teoría estándar de la argumentación jurídica, es que debe ser justificada internamente, lógica y coherente, ¿ok? Y ser justificada externamente, que esa lógica y coherencia esté acorde a los parámetros constitucionales y a los parámetros legales, ¿correcto? Esos son los dos primeros puntos. Pero adicional a ello también se debe dar como un plus adicional la justificación pragmática, que viene a ser llevada a cabo por la teoría pragmática de la argumentación jurídica, o también llamada argumentación de movimiento, cuyo máximo representante es el profesor Manuel Atienza Rodríguez, profesor de la Universidad de Alicante, filósofo del derecho. No, te indica lo siguiente, te dice, bueno, qué genial, McCormick, Robert Alexy, me han dicho que debe ser justificado internamente y justificado externamente. Correcto, genial. Pero además quiero darle un plus adicional, lo que dice el profesor, a través de la pragmática. Es que debe existir la pragmática en dos actos. Un primer acto que es la retórica y un segundo acto la dialéctica. La retórica es el arte de persuadir, mientras que la dialéctica es la lucha de argumentos. Es decir, por más que tu decisión que tú emitas, juez, cuando el Ministerio Público me solicita una limitación, ¿ok? Una medida de limitación de derechos, ¿ok? Es que debe ser justificada internamente, lógica y coherente. Debe ser justificada externamente, acorde a la norma, acorde a la Constitución. Pero también debe ser pragmático. ¿Por qué? Porque la retórica, miren, hoy por hoy incluso en el proceso penal, ¿qué es lo que está prevaleciendo en cierta manera? No en todo, ¿va? Pero a través de qué se plasman los argumentos. A través de la litigación, de la oralización, de la contradicción, ¿ok? Que es el arte de movimiento, la argumentación en movimiento, ¿ok? Es decir, si hay una solicitud, por ejemplo, solo como ejemplo, de detención preliminar, por más que la fiscalía solicite documentos, elementos de convicción para que te detengan, ¿ok? Hay, por supuesto, incluso una audiencia donde se rebate, ¿okay? Donde se rebate esa detención, o sea, donde apelo esa detención. Y por supuesto, no solo voy a presentar mi apelación escrita, sino que voy a oralizar a través del principio de inmediación, a través de la contradicción, de la igualdad de armas, etcétera, etcétera. ¿Ok? La litigación oral, vas a litigar,
Pero por supuesto, claro, vas a tener que hablar cosas coherentes, tanto en el Ministerio Público como en la defensa. Por eso siempre digo, y eso es importante recalcarlo, cuando se va a defender a una persona, más allá de los criterios de posibilidad, también se tiene que evaluar el criterio de fondo. ¿Por qué delito me están queriendo detener? ¿Por qué delito? Evaluar el aspecto dogmático también del delito. No hay que cometer errores, ojo, como lo dijo en su momento el profesor Luis Alberto Pacheco Mandujano, profesor peruano. Me dijo, mire Eduardo, no hay que cometer los errores que muchas veces se están dando hoy por hoy. ¿Por qué? Porque más le dan la prevalecencia a la litigación oral, que no es mala, por supuesto, pero deja mucho que desear cuando esta litigación oral se deja de lado, o deja de lado, mejor dicho, la teoría del delito. Y es lo que viene a ser, lo que me dijo él, por supuesto, el síndrome de Superman. ¿Y qué era, profesor Arro, con el síndrome de Superman? Lo que pasa es que Superman usa los pantalones primero, luego usa su calzoncillo. Es decir, no vas a ser un correcto aplicador del derecho a través de la litigación oral si no sabes teoría de la prueba, si no sabes teoría del delito. Es imposible. ¿Ok? Entonces, no cometas el síndrome de Superman, que primero te ponen los pantalones, luego el calzoncillo encima. ¿Ok? Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de argumentación jurídica interna, lógica, coherente, externa, que esté acorde a la constitución de la normativa en concreto. Pero también la pragmática tiene mucho que ver, pero esa pragmática no debe ser una pragmática que, bueno, yo porque cobro mis honorarios voy a ir a dictar o voy a ir a hablar así porque así una detención, una apelación de detención preliminar, por ejemplo. No, tengo que ir preparado con base, en base a dialéctica, porque la dialéctica va a permitir qué cosa, como está ahí, luchar argumentos válidos. No es porque cumplo y bueno, no voy a apelar a hacer acto de presencia ya. Porque recuerden que cuando piden una detención preliminar, por lo menos en los temas de organización criminal o activos, te piden 10 días, sí, estás dentro. En el calabozo, llamémoslo así. ¿Ok? Pero la fiscalía mayormente, lo hago por tema de práctica, que a mí me consta, la fiscalía al 9º día, ya para el 10º día, solicita la prisión preventiva. De cachito, en palma. Entonces, yo he escuchado a algunos colegas que dicen, bueno, mejor me preparo para la prisión preventiva. Oye, discúlpame, pero entonces, ¿para qué vas a la apelación de la detención preliminar? No, que por eso no ha pagado mi honorario. Bueno, es criterio de cada quien. Pero yo en esta oportunidad, en el ámbito académico, en esta palestra que me está dando Paracletos, estoy aprovechando, estoy plasmando mi experiencia. ¿Ok? Y justamente solicitando a la comunidad jurídica, a ustedes, que traten de ser más acordes y traten en considerar siempre la argumentación jurídica. No solamente basta pararte, gritar, sino que también tienes que dar argumentos en concreto, según cada caso, por supuesto, ¿no? Entonces, ya para finalizar, en cualquier argumentación, tanto la oral como la escrita, debe haber un criterio de razonabilidad. Porque en este caso, cuando se aplica una medida limitativa de derecho, también el criterio que da la judicatura tiene que ser razonable. Y este criterio razonable va acorde de qué? De la argumentación jurídica de movimiento y la argumentación jurídica estática. ¿Ok? Y digo esto solo como ejemplo, ya porque el tiempo apremia un poco, es porque debe darse, solo como ejemplo, ojo, debe darse, ¿qué cosa? Una justificación razonable, no una justificación precoz. Yo le coloco ese término, precoz. Y no quiero que se asusten por el término, sino que es lo que hay en concreto. ¿Ok? Deben dar, repito, una justificación razonable, tanto al pedir una medida limitativa de derecho y tanto al resolver ese pedido. ¿Ok? Y pongo el ejemplo siguiente, mire. Es Mario Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? Premio Nobel, mis respetos para él. Aunque claro, cada persona tiene su propia óptica, su propia cosmovisión. Y mi cosmovisión en este caso, ¿qué es? Yo prefiero, como Eduardo Alejos, leer a Mario Vargas Llosa. Leer a Mario Vargas Llosa. Pero no me gusta escucharlo, ni siquiera por televisión, ni por un canal de YouTube, etc. Son gustos, sí, por supuesto. O sea, yo prefiero leerlo, repito, que escucharlo. Y este criterio, o llamémoslo así, esta perspectiva analógica que hago con Mario Vargas Llosa, con premio Nobel, por supuesto, en literatura, sucede de manera similar en el proceso penal. Y solamente voy a poner un ejemplo ya para terminar. Miren,
Lo que pasó, solo como ejemplo, años atrás, 2018, en el pedido que se dio a Keiko Fujimori, en el primer pedido, porque fueron dos, en el primer pedido, hubo audiencias de solicitud de prisión preventiva, una medida limitativa de derecho de carácter personal, por supuesto. Y había mucha documentación, no porque dice el caso, sino porque hay tanta documentación que exponía la parte del Ministerio Público, que bueno, uno como abogado también se tomó el tiempo de, bueno, voy a ver Justicia TV y voy a ver qué pasa, porque es uno de los casos, llamémoslo así, más relevantes en los últimos años, ¿no? Por más que sea un incidente de presión preventiva, pero hay que estar ahí preparado, hay que estar ahí enterado, pensado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá en el 2018, en octubre? Ya un poco más de 4 años. Hubo días de debate, tanto representantes del Ministerio Público como de las defensas en concreto. ¿Por qué? Para refutar la argumentación, refutar la documentación, el contenido en concreto de ese periodo de prisión preventiva. Y por supuesto ahí también estaba Concepción Carguancho, que es el juez que dictó en su momento esa resolución. Pero, y lo digo académicamente porque siempre hay que hablar algo de manera académica y con el respeto que hay, que claro, fueron días de debate, incluso para una audiencia o diversas audiencias de incidente de prisión preventiva. Porque imagínense, pues esto ni siquiera se da, entiendo, por lo menos de mi experiencia, en juicio oral, porque una sesión de juicio oral no te demora, dependiendo incluso de la cantidad de acusados, no te demora 1 hora y media, a lo mucho 2, y eso, porque cada 8 días tiene que dar una sesión distinta del juicio oral, porque si no se quiebra el juicio, ¿no? Eso está en norma. Pero en el caso concreto del primer pedido de Keiko Fujimori, miren, hubo mucho debate, sí, claro, y al final se tomó una decisión. Pero esa decisión, imagínense, ¿eh? Esa decisión fue oralizada por Concepción Carguancho en 10 minutos, quizás un poco más. 10 minutos, imagínense. Es decir, ha resuelto, según él, en 10 minutos luego de estar sentado varios días, no sé si tomó café, no sé si se paró, no sé si estaba cansado, no sé si tenía problemas familiares, etcétera. Luego, con respeto, porque es parte de la academia, hablar así. Pero yo digo, ¿no estará cansado este juez para dictar, oralizar, mejor dicho, una resolución en 10 minutos? Es como puse a Mario Vargas Llosa. O sea, yo no lo voy a escuchar porque no me gusta escuchar a Mario Vargas Llosa, pero sí leerlo. Entonces yo digo, si Concesión Carguancho, en vez de dar, de oralizar una motivación en 10 minutos, no habría sido más razonable, digo yo. Más razonable que se tome su tiempo, quizás al día siguiente, vaya a su casa, tome su café y regrese trabajando tranquilo, y pueda justificar, y quizás con ayuda de algunos asistentes de él, por supuesto, a redactar, plasmar una justificación interna lógica y coherente y una justificación externa acorde a la Constitución, acorde a los parámetros legales. Yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? No sé si porque es por el acto del tema público, no sé si porque es un tema relevante, etcétera, político, pero dejó mucho que desear, por eso digo, siempre comparo con Mario Vargas Llosa, a mí no me gusta escucharme, pero sí leerlo. Entonces yo preferiría, incluso para el tema de apelación, haber tenido una resolución que abarque todos los ítems, que abarque todos los días que había un debate, tanto el Ministerio Público con la defensa, ¿ok? Incluso, en su momento, la sala del doctor Saguanay, la sala penal, que era la apelación donde se estaba viendo, la segunda instancia, devolvieron, devolvieron una resolución que imponía presión preventiva a Keiko, y dijeron que había copy y pega, y no lo estoy inventando, porque ahí está, por lo menos, los 4 puntos importantes de lo que indicó la sala del doctor Saguanay. Primero, se preguntó, ¿será razonable analizar en pocas horas 2.400 páginas que presentó el Ministerio Público? Tuvo que copiarse textualmente párrafos enteros. Eso es lo que ha dicho, ¿eh? No lo estoy inventando. Está hasta en YouTube. Número 2, el juez copió textualmente lo señalado por el Ministerio Público en la detención preliminar. Eso es lo que dijo la sala del doctor Saguanay, el superior jerárquico. Número 3, fueron 92 tablas y 4 fotografías presentadas por el Ministerio Público y replicadas, copiadas, claro, por el juez. Y finalmente, pusieron como cuestión, ¿no? ¿Es racional que un juez lea, entienda y sintetice, además de generar el cruce de datos de la parte con los elementos de convicción, decisiones en casos de alta complejidad, con la pluralidad de involucrados que hubo en el plazo, un plazo breve?
No es razonable. Por eso repito, doctores, hay que contar siempre y no dejar de lado a los criterios de racionalidad que te plasma la argumentación jurídica. No por ser un caso mediático vas a dejar de lado la racionalidad. Eso es lo que tendría que decir en el caso concreto, doctores. Entonces, no hay que dejar de lado esto, ¿ok? Yo con esto termino. Agradezco su atención, doctores. Agradezco por haber tomado en consideración lo que he expuesto. Espero, lo hago por el tema del tiempo, pero también espero que exista otra oportunidad a través de Paráclitos, donde se puede exponer algunas ideas al respecto, porque hablar de prueba, motivación, en este caso de la documentación en las medidas limitativas, tiene para más, para rato, ¿no? Pero por lo menos he tomado a bien esta oportunidad, plantear algunas cuestiones, algunos puntos en mi parecer, a fin de que ustedes tengan un mejor contenido, una mejor apreciación sobre lo que es este tema. Entonces, nada, me quedo atento, espero que se haya entendido mi exposición. Cualquier inquietud, queda atento, no sé cuál es la dinámica en concreto, ¿sí? Voy a estar atento a alguna observación. Bueno, hola, ¿se me escuchan? Recibí una llamada y el tema del audio lo perdí por un momento. Sí, pierda cuidado, justo culminada mi exposición, espero que se pueda entender y nada, queda atento a ustedes, algunas apreciaciones si lo tienen, por supuesto. Ok, entonces, ¿podemos dar el tiempo a lo que viene a ser el tema de las preguntas, doctor? Sí, claro, claro, queda atento, no sé cuál es la dinámica, me lo van a preguntar, lo van a redactar, no sé cómo será. Por favor, levanten la mano o también pueden escribirla por la caja de comentarios si es que tienen algún tipo de duda o pregunta. Bueno, entonces al observar que no hay preguntas, me queda informar de que para registrar su asistencia lo pueden realizar ya sea por la caja de comentarios o a través del enlace que se está enviando por la caja de comentarios. Les recordamos que la clase de hoy ha sido grabada en nuestra plataforma virtual www.paracletosperu.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, les invitamos de que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario en nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones de manera gratuita. Fue muy amable por acompañarnos esta noche el doctor Alejos Eduardo Toribio y por su magistral exposición. Asimismo, agradecemos nuevamente al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Santa, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano doctor Cristian Dandalian Odar, y al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, al decano doctor Martín Castillo Nizam. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, 24 de noviembre del año 2022, en esta sesión académica. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta una próxima sesión académica del día 27 de noviembre, que nos acompañará el doctor Álvaro Espinosa Ramos con los temas la investigación preparatoria, diligencias preliminares, etapa preparatoria, y el otro tema sería la
prisión preventiva, aspectos dogmáticos y jurisprudenciales. Del Diplomado de Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. A nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualización Paracleto SAC, daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Muchas gracias y buenas noches. Tengo un